Gloria a tu nombre, oh Señor. Amén. Podemos orar juntos, hermanos. Padre, te damos gloria, honra en esta mañana. Gracias por rescatarnos. Gracias, Señor, por acercar a muchos a ti. Si en esta mañana, Padre, a vida que se acercan a ti, tú los has traído en esta mañana, que no han entrado, Señor, a esta gracia tuya. Que sea un día, Señor, marcado en sus vidas. Que hoy oigan y que tu evangelio, Señor, los entre a este gran reino tuyo, Señor, el reino eterno. Que tú despiertes alma y cuerpo de aquellos que, Señor, no han conocido de ti, que hoy te conozcan. Y para tus hijos y hijas, Señor, rescatados por gracia, salvos, que han comenzado en este caminar, Padre, que tú en este día alientes, fortalezcas, des ánimo, fuerzas, dirección. Que tú, Señor, nos des gozo, que nos llene de más paz, de más certeza y esperanza en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir y a andar con esa certeza gloriosa. Y que vivamos, Señor, ligeros, no atribulados, sino andando, Señor, frescamente, ligeramente, sin cargas. Guía a tu pueblo, Señor, en este día. Bendícenos. Queremos oír de ti, queremos oír de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos puedas no solamente saciar, pero también, Señor, nutrir. Y no solamente nutrir, pero que pueda producir gran bendición y fruto en nuestras vidas. Porque tu palabra produce aquello por la cual tú la mandas, Señor. Obra en nuestras vidas en esta mañana. Enséñanos y ayúdanos a tener aún más razón de glorificar y exaltar tu nombre y vivir para ti. Esto pedimos juntos, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, el cual se dio por nosotros, entregó su vida, murió y al tercer día resucitó para darnos ahora vida eterna juntamente con Él. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos en esta mañana. Los invito a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Pedro es interesante. Y en esta mañana quiero que nosotros veamos algo cierto y real que se encuentra aquí en este primer capítulo de Pedro, pero que se encuentra en todas sus epístolas. Él tiene dos, primera y segunda carta de Pedro. Pero lo que tenemos en este primer capítulo es el primer mandato del apóstol Pedro. Cuando digo mandato es una ordenanza, algo que somos llamados a poner en acción, a hacer. Ahora, este mandato de Pedro es singular y es central para todo aquel que está experimentando la vida cristiana. Porque este mandato de Pedro, singular y central, nos llama a que lo que pudiésemos llamar la acción cristiana central. Si hay algo que todo creyente debe asegurar que hace, es esto. Quiero decir que la salvación es por gracia, ¿amén? No hiciste nada para obtenerlo. Es gratuita, es por gracia. No por obra para que nadie se jacte. Así que no llegamos a este caminar, los que hemos creído en Jesucristo, porque hicimos algo. Pero cuando ya hemos entrado a este nuevo reino y somos hijos y hijas legítimas de Dios, entonces hay una acción central que todos tenemos por delante. Y Pedro, uno de los principales apóstoles, dedica su primer capítulo y por supuesto estas dos cartas a esta centralidad que vamos a ver y estamos viendo en esta mañana. La acción central del creyente, si quieres titular este mensaje, la acción central del creyente. Hermanos, si existe un acto, si existe un paso, si una acción central para el creyente, aquí la tenemos. Y yo no tengo que decirte que Pedro, entre todos los discípulos se destaca, ¿no? Lo vemos siempre como tomando las primeras acciones, los primeros pasos. Pedro es un líder, Pedro es una persona que
que no se detiene, sino se apresura a tomar pasos. Pedro se destacaba como principal entre todos sus discípulos porque era un hombre de acción. Y aquí en el primer capítulo de Primera de Pedro, él nos va a mostrar la acción central que todos necesitamos entender. ¿Están conmigo? Es ahí donde vamos. Pero hermanos, algunas veces las acciones de Pedro no eran las mejores. Y era por falta de pensar bien. Pero vemos cómo él logró aprender la acción principal de la vida cristiana para comenzar a andar de la manera que él sabía que debía andar y que deseaba andar. Es decir, él nos dice aquí, en Primera de Pedro, que el creyente tiene que preparar su mente para acción. Eso es central a lo que vamos a ver en esta mañana, directamente de lo que nos dice Pedro. La acción es que nosotros tenemos que preparar nuestras mentes para acción. Y deseo leerle este texto, es un versículo que vemos, Primera de Pedro 1, versículo 13. Se lo voy a leer, tú lo puedes leer en tu Biblia. Te lo voy a leer en 3 versiones porque requiere un poquitico de explicación para que se entienda claramente versículo 13 de Primera de Pedro 1. Y después de eso quiero que vayamos, que no solamente estas varias versiones desempacan esta realidad, pero que podamos entonces apoyar eso con las acciones que acompañan esta acción principal. Se lo leo en 3 versiones. Comienzo con la Reina Valera, con la cual muchos estamos familiarizados. Por tanto, 1 Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia de las Américas lo pone así. Por tanto, ceñid vuestros entendimientos para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En inglés, English Standard Version, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Quiero que notemos algo muy simple. La acción principal en este texto es esperar. Esperar. Y no solo esperar, pero esperar por completo en la gracia que os será revelada en la venida de Cristo. Esperar. Un problema que yo tengo ahora mismo, que yo tengo que explicarte a ti lo que es esperar, que no es esperar, no es falta de acción, si es una acción real. ¿No? Si tú vas al doctor, ¿qué hacen? Te sientas a esperar. Y después que llaman tu nombre, llenaste todos los formularios, ¿qué hacen? Te llevan a un cuartico más pequeño para esperar. ¿No? Nosotros pensamos de la palabra esperar como inacción, sentado haciendo nada, pero la Biblia no enseña ni usa la palabra esperar así. Es una palabra de acción. Y lo vamos a desmenuzar aquí en esta mañana, pero es muy importante el creyente entender que la acción principal, central del cristianismo es esperar en Dios. Parece simple, pero no es tan simple. Y esta acción de esperar en la gracia de Dios está apoyada por 2 acciones que lo sostienen. Una es preparar vuestras mentes para acción y la otra es ser sobrios. Así que estas 2 acciones, preparar vuestras mentes para acción y ser sobrios, son las 2 acciones que sostienen la acción principal, que es esperar en la gloria, en su gracia que ha de ser manifestada. Esto simplemente significa, hermanos, sencillamente que ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios son medios para alcanzar lo principal, es decir, tener una esperanza plena, completa en su gracia. Esta semana tuve
4 o 5 oportunidades de compartir con diferentes vidas la esperanza que tengo, el gozo que tengo, la realidad del Evangelio, cómo ha servido para transformar mi vida, compartiendo las realidades centrales de la Biblia, que la Biblia no es complicada, nos enseña bien quién es Dios y quién somos nosotros, y en el centro de la Biblia nos enseña quién es Cristo, el único que es el mediador entre Dios y los hombres, el Salvador, amén. No es complicado. Hay una gran esperanza en aquellos que han puesto su fe en Él. Nuestra esperanza no es simplemente de tener una vida buena ahora, las cosas que nos vayan bien. Nuestra esperanza supera todas esas cosas porque es una esperanza que también está por venir. Algo viene. Mi vida no es todo lo que yo veo aquí, lo que tengo aquí. Imagínate por un momento, hermanos, si tú naciste en este mundo ciego y no has visto nada, has oído, quizás te han explicado, te han tratado de enseñar qué son los colores, la diferencia entre el rojo, azul y el verde y el amarillo, y tú has tenido cierto concepto de lo que eso es, te han enseñado ese sonido es un carro y ese sonido es un avión, y tú, bueno, ya estoy distinguiendo un poquito la diferencia entre esas cosas, etcétera, 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 pero no has visto. Pero imagínate que un día viene el milagro donde tus ojos son abiertos para ver lo que no habías visto. Eso es esperanza. No. Le dicen, el doctor ha descubierto, tienen una ciencia nueva que van a poder restaurar tu visión. Vas a poder ver. Y él dice, bueno, algún día voy a ver lo que no veo ahora. Eso es esperanza. En algo que todavía no ves. Algo que todavía no has entendido. Y hermanos, lo que nos está diciendo a Pedro aquí es que esta es la realidad de la vida cristiana. Vivimos en una acción real, que estamos en expectativa de nuestro Dios. En expectativa de Él, esperanza real. Pero quiero, hermanos, decirle que yo considero que esto, por seguro, es una de las debilidades más prolíficas que se halla en el promedio de creyentes. ¿De qué hablo? Que muchos creyentes predominan no en pensamientos, sino más en sentimientos. Y no digo esto solamente de creyentes, es en el mundo que vivimos. Predominan en sentimientos más que pensamientos. Los sentimientos son principales y los pensamientos son secundarios. Cuando no debe ser así. Lo que debe predominar en nuestras vidas es cómo pensamos. Y es a eso que nos ha llamado aquí Pedro. Y es lo primero que debemos considerar nosotros. No porque los creyentes no piensan o tienen entendimiento, sí lo tienen, pero porque por razones naturales, porque somos seres humanos, porque somos parte de este mundo y vivimos en este mundo y tenemos cuerpos naturales y tenemos debilidades naturales, nuestros sentimientos usualmente son más fuertes. Calcula tu vida, ¿no? ¿Verdad que los sentimientos son fuertes? Sentimos algo y nos domina, sea temor, sea gozo, sea ansiedad, sea cualquier tipo de sentimiento, puede tomar dominio y control y se sienten fuertes. Nos puede llevar a reírnos, se pueden llevar a grandes lágrimas, a dolor, a estrés, de todo tipo. Los sentimientos son fuertes. Y tendemos a ser movidos más por ellos, muchas veces, más que por pensamientos fuertes. Pero pensamientos fuertes a lo que apunta aquí Pedro. Pero amados, aquí Pedro, el primero de los discípulos, era movido por sus emociones y sus sentimientos demasiadas veces, lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero este hombre que estaba movido por sus emociones, apela ahora a nuestras mentes. Nos llama a evitar el fracaso o los fracasos de actuar en base a sentimientos, lo cual él conoce mucho de esto. Y nos llama en su primer mandato de esta primera carta a actuar en base a entendimiento sólido. Actuar en base a sobriedad.
a prepararnos para acción en nuestro entendimiento. Bueno, tú recuerdas que Pedro fue el que dijo, Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera vayas tú a la cruz y te pase eso. Mateo 16, 22. Pienso que cuando él dice, ten compasión de ti, él estaba diciendo, ten compasión de mí. Ten compasión. Yo por eso lo dije a mí. Porque él está diciendo, Señor, no vayas a la cruz. Ten compasión de ti, no, que no te pase esto. Porque él está pensando, si yo pierdo a mi Señor. Era totalmente sentimientos a lo cual Jesús le habla fuertemente. Y le dice, quítate delante de mí. ¿Tú sabes la palabra próxima? Satanás. Y mira por qué. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que quiero que pensemos aquí inicialmente que Pedro entendió su error. Jesús le puso el dedo a la llaga y le dijo, Pedro, tu problema es que tú estás pensando humanamente, carnalmente. Tú no estás viendo lo que Dios está haciendo. Tú estás actuando y respondiendo en formas emocionales. Tú no quieres sentir o perder. No estás pensando lo que verdaderamente es. No tienes tu esperanza en lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha enseñado. ¿Tú sabes que fue Pedro también aquel que no quería que Jesús lavase sus pies? ¿Te acuerdas de esa noche? Él fue de uno a uno y le lavó los pies y él dijo, Señor, yo debo lavar tus pies, Señor. Emoción, total emoción. Y Jesús le dijo, si yo no lavo tus pies, tú no tienes parte conmigo. Más emoción. Oh, Señor, entonces lávame todo. De cabeza a pies. Y Jesús, no es necesario. Solo los pies. No, el cuerpo está limpio, pero estos pies andan en este mundo. No sé si tú te puedes identificar con Pedro, pero creo que todos nosotros tenemos algún poquitico de Pedro en nosotros, ¿no? Motivados por nuestras emociones, algunas veces no lo queremos admitir, pero es una realidad muchas veces, más que pensamientos que nos mueven a actuar como debemos. En Juan 18 fue Pedro que tenía una espada y la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Y Jesús entonces le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Ay, Pedro, otra vez. No tengo que contarte que ese fue el mismo Pedro que le dijo a Jesús, Pedro, el enemigo ha deseado zarandearte como el trigo. Él quiere destruir tu vida. Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Padre, Señor, nunca, jamás. Es imposible. Yo hasta la muerte te seguiré. 3 veces lo negó. El gallo cantó. Y este Pedro, basado en sus temores y emociones, actuó en maneras que se sintió destruido, desgraciado. Yo que quería ser fiel, he sido infiel. Yo que le amaba, no le he amado. Son emociones reales. Y las siento porque como ser humano nos debemos ver en un hombre como este que ahora nos dice, esos sentimientos no son la forma de vivir. De actuar en base a cómo yo me siento en el momento, temor, incertidumbre, deseos personales, inclinaciones basadas en mi ignorancia. Pedro está diciendo, no, he aprendido. Es el mismo que Dios usa después en el Nuevo Testamento, después de su resurrección y ascensión, a predicar uno de los sermones más gloriosos en el Nuevo Testamento, donde 3,000 personas en un día se le abren los ojos y vienen a Cristo en el Nuevo Testamento. Y Pedro nos está diciendo a través de esta carta, en este primer capítulo y a través de todo este primer y central acción a cual Él nos llama, no seas como yo fui. Sino nos dice, preparad vuestras mentes para la acción. Y siendo sobrios, poned vuestra esperanza plenamente, completamente en la gracia que os será traída. Esto es asombrante y glorioso.
Y este es el mismo Pedro que nosotros debemos observar. Notemos que este versículo muestra que el cristianismo, hermanos, es principalmente no emociones, sino principalmente requiere pensamientos. Yo digo, y lo he dicho muchas veces, que las buenas emociones vienen de buenos pensamientos y no de la otra manera. Si tú estás pensando correctamente, si tú estás conociendo la verdad y aferrándote a la verdad, lo que va a surgir son emociones que glorifican a Dios, que honran a Dios, que son aceptables para con Dios. Tú no vas a amar a Dios por emociones externas, tú vas a amar a Dios conociendo quién Él es verdaderamente. No pensando de Él de la manera que tú quieres pensar, creando tu propio Dios. El verdadero Dios es digno de alabanza y adoración y es puro y santo y perfecto. Y es muy amable, es muy deseable. Es el único honrable, el único fiel, el único puro, el único que verdaderamente merece que lo ame, que me entregue, que nos entreguemos por Él. Y considero que el pensamiento se desalienta o se debilita cada vez más, hermanos, en los días que vivimos hoy, a través de varios factores sociales en los cuales vivimos. Estamos en una era interesante, por no calificarla de otra manera, que intenta afectuar nuestras mentes de manera que muchas veces ni estamos conscientes de ello. Estoy refiriéndome, hermanos, a la constante, inquebrantable propaganda de este mundo, sin cesar, en todo sentido. Cómo debes vestir, cómo debes actuar, qué pastilla mágica tienes que tomar para perder peso, qué programa necesitas tú para esto, para lo otro. Toda la vez constantemente, hermanos, de manera prolífica, tratando de controlar cómo pensamos de las cosas. Y experimentamos el constante bombardeo de información falsa de los medios de comunicación, de imposiciones de la sociedad que no toleran la verdad, no quieren la verdad, odian la verdad. A influencia constante, hermanos, diciéndonos que debemos confiar en quién, en los expertos, los que conocen, los que tienen poder, los que supuestamente están capacitados y son sabios. Cuando Dios ha dicho que Él ha deshecho la sabiduría de este mundo. Que la sabiduría del hombre es como necedad delante de Dios. Su sabiduría el hombre ni la capta. Que dice Pablo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que se salvan, pero para los necios, los ignorantes, ellos no entienden esto, no lo captan, no pueden entender la verdad. Porque esto se capta, se entiende espiritualmente. La verdad, no estoy diciendo una verdad religiosa, bíblica. Estoy diciendo la verdad de lo que existe, lo que somos, lo que hay. Hay un Dios, hay un hombre y tenemos necesidad de ese gran Salvador Jesucristo. Estas fuerzas que existen en nuestro rodeo están convirtiendo a las personas, hermanos, en víctimas, en esclavos de la falta de pensar o reflexionar correctamente. Te lo puedo explicar rápidamente. Había una era donde uno podía sentarse a leer libro tras libro. ¿Cuál fue la última vez que tú leíste todo un libro? Un momento. ¿Cuál fue la última vez que leíste todo un párrafo? Un momento. La última vez que leíste toda una página. ¿No? Pero aquí estamos acostumbrados a 30 segundos de influencias, de entretenimiento, de placeres pasajeros. Las personas están pensando menos, están leyendo menos, están viviendo vidas descuidadas y entregadas al placer y entretenimiento de 70 segundos. Están viviendo una vida y al menos nosotros no podemos seguir esa secuencia de este mundo. ¿Me entiendes? Porque la Biblia nos dice que, y Pedro nos dice principalmente, que la acción central del creyente es pensar bien. Esperar en Dios porque ha pensado bien cuál es su verdadera esperanza. Y continuamente somos en esta sociedad moderna dirigidos a que no solamente no nos dirigen a pensar, sino nos están influenciando para simplemente aceptar algo sin pensarlo. En vez de enseñarnos cómo pensar,
Cómo razonar las cosas, cómo sobriamente escudriñar y investigar y llegar a la verdad, al fondo de algo. Como nos dice nuestro texto aquí en Pedro, el mundo nos está enseñando a aceptar cualquier índole de concepto, idea. Y como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que estar bien a la alerta, ¿no?, a esas cosas de este mundo. Emociones llevadas por todo tipo de motivamiento, propaganda. La palabra nos dice en vano en Daniel 12:4, cuando Dios le revela a Daniel, el profeta, el gran servidor de Dios, y que viene a ser un profeta, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, porque él habla de las cosas que están por venir. Le dice el ángel a Daniel, en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces dice, muchos correrán de aquí y para allá. Y aquí termina, y la ciencia se aumentará. Pregunta, ¿estamos viviendo los días de Daniel? En los últimos 40, 50 años, la ciencia ha llegado al punto que cuando yo entré, yo soy programador por preparación, en eso trabajé y fui entrenado. La primera computadora que yo vi era de este tamaño. Y me enamoré. Yo quiero trabajar en ese lugar. Bueno, esto es 100, 200, 500 veces más poderoso de lo que yo vi. Estamos hablando en 20 años, 25 años, quizás 30. El mundo está cambiando delante de nuestros ojos y ni lo estamos percibiendo. La ciencia, el conocimiento abunda. Pero no estamos hablando de ciencia, conocimiento del bien, de la verdad, sino simplemente que el hombre está llegando a su cima. Está pensando mucho que él es, lo que puede hacer, lo que él puede lograr. Y la Biblia nos enseña, tengamos cuidado con todo eso. Este mundo va a ser destruido. Pero hay un mundo que ya ha comenzado, que continuará para siempre. Y ese se llama el reino de Dios. Que existe. El reino de Dios se ha acercado. Y para todo aquel que estaba ciego, pero ahora sus ojos se le han abierto, es en ese nuevo reino en el cual nos entramos. Esto es lo primero que yo quería que tú entendieras bien, hermanos. Tenemos que entender que existe una batalla por la mente, en lo cual nos hallamos todos nosotros teniendo que enfrentar constantemente información falsa, ejemplos falsos, engaños, ignorancias, aún influencias ocultas, intencionadas a controlar nuestros pensamientos. Y todavía no hablo de nada de lo que son las huestes satánicas influenciando al mundo para mal. Porque este mundo está bajo otro régimen. El Dios de este mundo es Satanás, el que controla las mentes y los corazones de aquellos que no conocen a Dios. Es el enemigo de Dios. Pero lo segundo, hermanos, es que oigan bien, solamente el cristianismo liberta la mente para pensar correctamente. Solamente, no educación, no preparación, no títulos, no estudio de este mundo, sino estudio de Dios y su palabra. Solo el cristianismo liberta la mente para pensar correctamente. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Amados, el cristianismo ha sido históricamente la fuerza más grande libertadora para la mente. Es el cristianismo que ha abierto los corazones y las mentes del ser humano. Ha dado a la gente común acceso a ideas increíbles y ha estimulado al mundo a entender lo que no podían entender de otra manera. Porque el ser humano siempre va para abajo, pero Dios los lleva para arriba. Y la verdad ha influenciado a hombres, a comunidades, a sociedades, a naciones y a todo el mundo. Y si no lo crees, mira a ver lo que dice tu calendario, porque está diciendo 2024 desde Cristo. Nuestros calendarios, nuestra arte, nuestra música, todo lo que el mundo tiene, que ni sabe que lo tiene, apunta que hay un creador grandísimo. Pero tenemos la reforma,
Tenemos la era puritana, tenemos los grandes despertamientos, tenemos los movimientos grandes del cristianismo que ha llegado de nación a nación a nación. Y aquí estamos en los Estados Unidos, una nación que se ha fundado con principios cristianos y está apartándose de principios cristianos. Por no decir que ya se ha apartado de ellos. Pero el cristianismo sigue. Y es el único que puede influenciar y liberar las mentes para pensar correctamente. Como dice 2 Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, versículo 5. La palabra de Dios es la que toma dominio sobre el corazón del creyente. Y hoy día, hermano, todos pensamos de muchas maneras porque es un mundo así. Pero no sé si tú has notado que en este mundo ahora lo que está predominando es pensamiento relativo. Tú sabes lo que eso es, ¿no? Que todo es relativo. Que no hay ninguna verdad, ningún fundamento sólido. Es más, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno tiene su propia verdad. Pero solo el cristianismo te enseña que eso no es cierto. Solo el cristianismo te abre tus ojos donde estabas en un mundo oscuro y ahora ves que hay solamente un Dios y solamente un Salvador llamado Jesucristo, solamente una gracia, solamente una fe, solamente un espíritu, solamente un bautismo, solamente uno que puede hacer lo que ninguno puede hacer, que vivió la vida perfecta, que entregó su vida para pagar el precio de todos aquellos que creen en Él y que hoy día está sentado a la diestra del Padre y que regresa por nosotros. Y lo que Pedro dice, pon tu esperanza en esa gracia venidera. Porque lo que tú estás viendo ahora no es comparado a la gracia que viene. La que tienes ahora es como una gota en comparación al océano de lo que Dios nos ha ofrecido. Tenemos entendimiento en parte, conocemos en parte, pero hay mucho más. Y Pedro entendió eso, que él estaba poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero entendió que él pensaba que el reino de Dios iba a establecer con una espada. Pedro pensó que su fidelidad y su poder era suficiente y descubrió que ninguna de esas cosas. Aún un día cuando él estuvo en el mar y vio a Jesucristo caminando, le dijo, Señor, mándame, yo también andaré sobre las aguas. Y por unos segundos Dios le dio la gracia de estar sobre las aguas. Pero qué rápido bajó sus ojos Pedro de Jesús. Hermanos, no hablemos de Pedro, hablemos de nosotros. Qué rápido nosotros bajamos nuestros ojos de aquello que verdaderamente importa. Qué rápido miramos las cosas con ojos ciegos y no con los ojos abiertos. Es más, el cristianismo garantiza libertad mental porque ofrece la verdadera visión de la naturaleza humana. ¿Quién soy y qué soy? Y manifiesta y revela quién es el verdadero Dios. Si los humanos son como los animales, hermanos, entonces no tenemos ningún sentido de pensar, pero no somos como los animales. Somos creados a su imagen y semejanza, ¿correcto? Dios nos ha dado la capacidad de pensar, pero el ser humano piensa pensamientos terrenales. Pero los creyentes, y solo los creyentes, y solo aquellos que son llamados, ¿no? Como se leyó esta mañana Romanos 8:28, ¿no? Todo coopera para bien, ¿para quién? Para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Dios es aquel que opera estas cosas en nuestras vidas. Los humanos están hechos a la imagen de Dios, con razón, con mentes, con capacidades, con responsabilidades. Hermanos, es el pecado que entró a la humanidad que ha esclavizado nuestras mentes. No piense del pecado como acciones malas solamente. Piensa del pecado como un veneno que ha dañado el sistema y ya no podemos pensar como debemos pensar. Pero entonces empieza a considerar la gracia de Dios y el amor de Dios y la salvación que nos ha otorgado en hacernos nuevos y una naturaleza nueva ha surgido en nosotros que hemos creído.
para comenzar a pensar como debemos, a actuar como debemos. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. ¿Para qué nos hizo libre? Para libertad. Y entonces nos recomiendan, por tanto, permanecéis firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, el yugo de esclavitud no es que tú peques. Cuando tú pecas es porque tu mente está esclavizada en pensar que lo que era mal era bueno. Que lo que tú deseabas es lo que Dios desea. Que tú eres una persona merecida de estas cosas que el mundo ofrece. Cuando Dios dice, lo que yo te ofrezco es mucho mejor que todas esas cosas. No pongas tus ojos en este mundo y sus ofertas, porque todo lo que procede del mundo no procede de Dios. Es falso, es ficticio, será destruido. Es abominable en muchos sentidos. Solo el cristianismo proporciona lo que necesitamos para pensar correctamente. Un nuevo nacimiento y fuerza y poder a través del Espíritu Santo para nosotros tener los ojos abiertos. Y la Biblia nos llama a pensar las grandes preguntas de la vida y las contesta. El cristianismo es el que nos dice quién somos. El cristianismo es el que nos dice por qué estamos aquí. Es el cristianismo que nos dice qué sucede después de la muerte. ¿No? Dice la palabra, no, todo hombre va a morir. ¿No? Y después de la muerte, el juicio. ¿Cómo podemos ser salvos? La Biblia nos enseña cómo esto ocurre. ¿Tú has pensado en estas preguntas? Espero que sí. Espero que tienes la respuesta. Pero quizás hay personas en este salón o que oirán este mensaje que han pensado de esas cosas quizás como el mundo las piensa, pero la palabra es la única que te da la perspectiva de la verdad. Simplemente dicho, hermanos, toda enseñanza que niega el cristianismo es esclavitud de la mente. El que rechaza el verdadero Dios y a su Hijo al cual ha enviado está engañado, está en ignorancia y no va a poder la verdad y está en esclavitud de su propia mente que no puede ver más allá. Solo Cristo puede liberar nuestras mentes. Y debemos nosotros despertar como creyentes y pensar y recurrir a Cristo para recibir luz y liberación constantemente. Y los cristianos están llamados a pensar deliberadamente, intencionalmente en Dios y en su gracia. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Somos llamados a entender que hay una batalla por la mente. Y este es un mensaje diferente que diferencia todo lo que dice el mundo. El mundo transmite a la gente una era de irracionalmente. La era nuestra es irracional, no piensa. ¿Qué hace nuestra era? Adora a celebridades y cultos a personalidades. Ama todas las cosas de este mundo. Y las busca y las desea. Le dan culto, le dan adoración. Tú sabes que este culto es pequeñito, somos un grupo pequeño. Tú sabes que con seguridad van a haber conciertos grandísimos. Seguro en esta semana y seguro aquí en Atlanta y en muchos otros estados. De adoración grandísima a celebridades grandísimos que cantan y tocan y tienen luces y todo. Las multitudes de este mundo van por esas cosas. De eso no hay ningún problema, lo entendemos. Pero ¿y qué si nosotros como creyentes también nos ponen esas lucecitas y nosotros seguimos las lucecitas? Es porque no hemos pensado bien. No hay nada mal con la música, me encanta la música, soy músico. No hay nada mal con el arte, no hay nada malo con todas estas cosas lindísimas. Pero si se convierten en más de lo que deben ser, si son principal para nosotros, si las buscamos y amamos y consecuentemente la adoramos, te voy a decir por qué, porque nuestra mente no está razonando bien. Y Pedro está diciendo, no hagas el mismo error que yo he hecho. Yo pensé así, yo andé así. Siendo creyente, siendo discípulo, siendo el principal entre todos ellos, estando ahí mismo con Jesús, pero mi mente estaba diluida. Que nos lleva a lo tercero, hermanos, esta mañana, y lo último. El centro de este mandato principal y central es
somos mandados a esperar por completo en la gracia. Quiero dar un resumen de este primer capítulo brevemente. No tienen que leerlo. Le hago referencia a los primeros versículos antes de llegar al versículo 13 del primer capítulo. Versículo 1, ya que Dios te ha elegido. Versículo 3, ya que Dios te ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Ves que está hablando de esperanza? Versículo 4, ya que Dios te ha reservado una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible. Versículo 5, ya que Dios te está protegiendo por medio de la fe para que no pierdas esa herencia gloriosa. Versículo 6 al 7, ya que Dios está refinando tu fe por fuego para que reciba alabanza y gloria y honra delante de Dios, esa fe. Versículo 8, ya que estás avanzando en el amor, ya que estás avanzando en la fe, ya que estás avanzando en el gozo de Cristo, ya que todo esto lo ha hecho Dios y ha producido todo esto. Versículo 10 y 13 aún dice, mira cómo aún los ángeles del cielo, los profetas antiguos han deseado entender esta gran salvación que Dios le ha dado a ustedes. Que ellos sin ustedes no pueden ser perfeccionados. Y que desean entender esta gracia de Dios. Entonces, versículo 13. Quiero parafrasear. Por tanto, porque todo Dios ha hecho todo eso, entonces, ceñid vuestro entendimiento para acción. Siendo sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, somos llamados a esperar en la gracia de Dios. Como dice Romanos 8:28, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos? En esperanza. Hope. Pero cuando la esperanza que se ve, no es esperanza. Si ya tú lo ves, ya no estás esperando. Porque si alguien ya lo ve, hay que esperarlo. Y creo que es un problema crónico de muchos creyentes. Sé que a mí me ha pasado, tengo que batallar con esto también como cualquier otro creyente. Que es muy fácil llegar a la conclusión, bueno, gracias Señor, tengo esta gran salvación. Y eso es cierto, pero no es completo. ¿Es cierto? Todavía estoy en este cuerpo, todavía tengo necesidad, todavía necesito a mi Salvador, todavía no lo veo y lo entiendo como debo, todavía no lo sigo y lo amo como debo, todavía no lo he adorado como Él merece, todavía no he hecho lo que Él ha demandado de mí, todavía tengo yo labor por hacer y tú también, todavía tenemos que ser fieles hasta la muerte, no hasta el fin del año 2024. Todavía tenemos que seguir al Señor, no podemos bajar la guardia y decir, bueno, gracias Señor por lo que tú has hecho. Debemos decir gracias a Dios por lo que ha hecho. Pero Pedro dice, pero también dale gracias a Dios por lo que está haciendo y por lo que Él hará. Por tanto, esperemos plenamente en esta gracia. El cristianismo no es ante todo ética, no es ni aun fe o sentimientos o teología. Gracias a Dios porque Él nos enseña la verdad y nos da fe. Por eso, ante todo, hermanos, la soberana obra de Dios en despertar a aquellos hijos e hijas tuyas para que tengamos fe y para que entonces podamos tomar esta acción requerida de todos nosotros y es esperar en su gracia. Esperar en Él. Eso es una acción porque Él viene por nosotros. ¿Te acuerdas cómo Jesús enseñó acerca de esto? Repartiendo las minas en esa historia y que a uno le dio 1, 10, 5 y que le dijo negociad hasta que yo regrese en esta parábola. Entonces cuando regresó el líder vino de ese mayordomo, le dijo, bueno, ¿qué han hecho con lo que les di? Y uno dijo, bueno, lo dupliqué, y el otro también lo dupliqué, y el otro dijo, bueno, yo sé que tú eres un amo muy severo, yo sé que tú eres fuerte y que tú siembras donde, cosechas donde ni has sembrado, y tú, así que yo tuve temor y lo escondí. Hermanos, Jesús nos está enseñando algo muy importante. Es una imagen de Pedro.
es una imagen de nosotros cuando no entendemos bien y empezamos a andar indebidamente. Tenemos que invertir en el reino de Dios, tenemos que ser fiel a Dios, amén. No por nuestras fuerzas, porque eso es lo que estaba pasando con Pedro. Él quería hacer todas estas cosas de su manera. No había puesto la mirada donde debía ser. Que Dios nos ayude a no hacer esos tipos de errores. Poner vuestra esperanza completamente en la gracia que os será traída. El cristianismo, hermanos, es el primer lugar, en primer lugar, digo, Dios actuando con gracia. No, trayendo libertad para salvar a su pueblo. Y en segundo lugar, el hombre confiando. Esto es lo que esto nos está hablando, de confiando plenamente en esa gracia de Dios. Es la esencia del cristianismo. Tú y yo debemos estar en el labor de esperar, confiar. La palabra esperar también es confiar, depositar tu confianza. Es ejercer la fe que tenemos. ¿Verdad que la palabra no nos llama simplemente a tener fe, sino a poner la fe en obras? Actuar. Es lo que dijo Santiago. Tú tienes fe, yo tengo obras. ¿No? Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe es real. ¿Y por qué es real? Porque la puedo confirmar que mi fe anda, actúa. ¿No? Es una confianza plena y sigue a Dios en todas sus pisadas. Pero Pedro Pedro no deja el mandato de tener esperanza ahí en el aire. No dice, bueno, haz esto, espera en Dios. Él nos da dos subcomponentes, que es con lo que quiero terminar rápidamente. Estos dos subcomponentes son importantísimos porque es cómo se hace esto de esperar. Y ya tú lo viste, ya lo hemos leído varias veces. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento es el primero. Y el segundo es sed sobrios. Este mandato de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, hermanos, es un mandato secundario. Nos entrega dirección cómo esperar en la gracia de Dios. Preparando nuestras mentes para acción, es como lo describe Pedro. No prepares tu mente para tener buen entendimiento y entender las cosas. Eso no es el propósito de conocimiento, información. El que solamente estudia para saber, estudiará para saber y nunca hará nada. Me gusta como lo dijo una persona, los que saben hacen, los que no saben enseñan. No sé si captas la idea ahí, ¿no? Es decir, si lo único que uno hace es ser un maestro de algo, pero nunca lo ha practicado, ¿no? Va a ser un pobre maestro. Pero son aquellos que andan en esas cosas, que sí, literalmente pueden ahora, por ejemplo y por acción, mostrar ejemplo para otros, que ellos puedan también andar, pueden instruir y educar a otros, enseñar. De nada vale que yo me ponga aquí en el púlpito, por ejemplo, y hable de estas cosas y que yo no viva estas cosas. ¿Es cierto? El primero que tiene que aplicar esto a su mente soy yo. ¿No? Y es algo que por la gracia de Dios he tratado de hacer y aprendido a hacer por muchos años. Todos nosotros también, espero, que somos creyentes, que tenemos que tornar esas mentalidades erróneas y tornarlas en algo bueno. Estaba brevemente esta mañana hablando con una vida y decimos, no, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Gloria a Dios por esta situación, una situación difícil. ¿Por qué? ¿Dar gracias a Dios en qué? ¿En las cosas lindas que nos gustan? No, en todo. Eso es tener una mente que razona bien. Que en las cosas más difíciles de este mundo, Dios, en su infinito gracia y amor, coopera todas las cosas para bien, para que los que le aman y andan conforme a sus propósitos. Así que, como hijos obedientes, no os conforméis, dice el próximo versículo, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice versículo 14, después del 13 en donde estamos esta mañana. Así que somos llamados a preparar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Cada reunión de la iglesia, cada vez que nos reunimos miércoles por la noche, el domingo por la mañana, en cualquier estudio, han comenzado estudios ahora de parejas, han comenzado nuevamente los estudios de jóvenes adultos en inglés.
a los jóvenes de Youth Point. Cualquier actividad donde Dios te permite aprender y estudiar la palabra de Dios en cualquier contexto o de cualquier manera. Esos son momentos para preparar nuestras mentes para acción. Ceñir los lomos de nuestras mentes, ¿no? Es prepararnos para acción. Que eso se marque ahí para que yo pueda andar en eso, vivir eso. Estar firmes, ciñendo el lomo con la verdad. Dice Efesios 6:4, este es Pablo hablando. Estad pues firmes, ciñendo vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo es que uno hace esto? La verdad. Pregunta, ¿quién es la verdad? Porque si estás pensando qué es la verdad, ya no estás pensando bíblicamente. Sí hay verdad en este mundo, pero hay algo que supera toda esta verdad, porque toda esta verdad, un día Dios lo va a cerrar así como un libro y lo echará al fuego. Y Él creará nuevos cielos y nuevas tierras. Y me imagino que este Dios tan sabio, en ese mundo van a haber leyes diferentes. Yo no sé. Aquí tenemos la ley de gravedad. Trata de violarla y mueres. Pero en el nuevo cielo y nueva tierra, yo no sé. Jesús traspasaba las puertas. Eso quiebra todas las leyes de este mundo. Pero Él no es de este mundo, es de otro mundo. Y Él nos ha prometido a nosotros un nuevo mundo. Así que, ¿pensamos de aquí o pensamos de allá? ¿Vivimos aquí o vivimos con nuestras mentes allá? La palabra dice que los servidores de Dios, en el gran capítulo de la fe, en Hebreos 11, que vivieron y pasaron todas estas cosas con sus ojos puestos allá. Y me gusta como dice acerca de uno de los servidores, dice que buscó fundamentos, una ciudad con fundamentos reales. Porque sabía que este mundo no tiene fundamento real. Este mundo está deshaciéndose. Está en rumbo a muerte. Pero hay un nuevo cielo, una nueva tierra, hay un nuevo mundo, hay una nueva ciudad. Hay un reino verdadero. En esto pensad. Ceñid nuestra mente. Solo pensamientos que navegan en la verdad, que hablan en la verdad, serán pensamientos que nos ayudan a vivir con esta esperanza de la cual Pedro nos dice, la cual tenemos de parte de Dios por su gran gracia, la esperanza que os será revelada en la venida de Jesucristo. Esto significa comprometer la mente con la verdad al servicio de la esperanza. Yo quiero conocer la verdad para tener más esperanza, para que mi esperanza sea más real. ¿Tienes esperanza en esta mañana? ¿De qué? Que sean de cosas piadosas, amén. Que sea de aquello que Dios quiere. Que nuestras mentes y corazones estén depositadas en ello. Debemos correr con la verdad de las Escrituras, hermanos. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, ahí lo tienes en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron. Y miren lo que dice el próximo. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Por qué se escribió esto? Porque leemos esto. ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta mañana? Si no es, dame más esperanza, Dios. Crece mi expectación. Yo quiero tener más esperanza en ti. Quiero mirar a ti como debo. Y no solamente eso, pero también lo segundo es ser sobrios. Esto no requiere mucha complicación, hermanos. Mucha explicación, no es complicado. Significa que tu mente no sea embriagada con otros pensamientos ajenos a la verdad. Que tu mente no sea influenciada por otras cosas, sino que sea influenciada por la verdad. Debemos razonar y entender y estudiar, conocer, y debemos evitar vanidad, ignorancias, tonterías. En todo labor hay fruto, dice Proverbios, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. O Efesios 5, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ignorancia.
o desobediencia. O segunda de Pedro 2, también Pedro en su segunda carta dice, pues hablando palabras infladas y vanas, hablando de esos engañadores que vienen a engañar al pueblo de Dios, ellos seducen concupiscencias de la carne y de solución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Está diciendo de aquellos que han sido liberados, que pueden ser engañados a vivir una vida vana. Qué importante es esto, ¿no? Amados, obedeced este mandamiento singular y principal del apóstol Pedro. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Esta es la acción central del cristianismo. Aprendamos a esperar, ¿no? Que se convierte en una acción en nuestras vidas. Quiero solamente, aquí ya terminé, pero quiero que oigan la palabra. Solo baja tu Biblia hoy. Los que esperen a Jehová renovarán sus fuerzas. Malaquías, en cambio yo espero en Jehová, espero en Dios, mi Dios me oirá. Romanos 5, no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. O Romanos 15, y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. ¿Con qué propósito? Para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O Jeremías 29, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos el fin que esperáis, esperanza. O Romanos 12, alégrense en la esperanza. ¿De dónde viene nuestro gozo? Que hay esperanza. ¿Cuántas veces hemos sido diluidos por las circunstancias? Y la única cosa que nos levanta de esa disolución y temor y incertidumbre es que hay esperanza, que aquí no termina todo. Hay mucho más que viene. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, sean constantes en la oración. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y como ya vimos en Romanos 8, porque en fe, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿qué vas a esperar en algo que ya ves? Pero si esperamos en lo que vemos, no estamos pacientemente esperando. Todos necesitamos que se nos recuerde, como en este día, de vez en cuando, la esperanza que Dios, Jesús y la Biblia nos ofrecen en nuestra vida diaria. ¿Estás animado? ¿Estás dirigido? Padre, ayúdanos con esto. Padre, te pedimos en esta mañana por abundante derramamiento de tu presencia sobre nosotros. Alinea nuestras mentes, nuestros corazones, a ceñirnos, Señor, a prepararnos para andar en acción, para hacer aquello que es lícito y correcto, para ser sobrios, Señor. Esperando en ti, sabiendo, Señor, que todo lo que pasa en este mundo, venga cosas fáciles o difíciles, desafíos de toda índole, Señor, que nuestra esperanza está en esa gracia venidera que se manifestará en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Deposita en nosotros, Señor, esa esperanza. Ayúdanos a esperar en ti, confiar en ti como debemos, para vivir una vida, Señor, que te agrada, para nosotros estar lleno de gozo, de certeza, de paz, para vivir, Señor, en medio de circunstancias que este mundo ofrece, que trae a nosotros, porque todos llegamos a momentos difíciles y de debilidad, que tú, Señor, llenes nuestras mentes y corazón con el gozo real de estar en tu presencia y saber que tú eres sólido, que nuestra salvación es sólida, que lo que tú has determinado para nosotros es sólido, que nuestra esperanza es segura, que tus promesas son sí y amén, que lo que tú has dicho se cumplirá.
aunque los cielos y la tierra pasen, tu palabra no pasará. A ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Fortalece tu pueblo, Señor, y atrae a muchos más a ti. Y que vengan a esta verdad y que anden, Señor, con los ojos abiertos, glorificando al Señor y Padre nuestro, ¿no? Porque esta es la acción central del creyente. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.